Oye, ¿qué tal si le das un fuerte aplauso al resucitado? ¿Qué tal si le das un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Vamos, depónate en aplauso, depónate en adoración. Dile gracias, Señor. Gracias porque tú me diste vida, porque tú me diste esperanza, porque tú me diste refugio, porque tú me guardaste, porque tú me cubriste en medio del momento de la prueba. Gracias porque a través de tu muerte y tu resurrección, hoy yo tengo esperanza. Vamos, dáselo fuerte al Señor. ¡Wow! Gracias, Señor. Él es el que te guarda. Él es tu estandarte. Él es el que te guía, el que está contigo en el momento difícil, el que te cubre, el que te abraza, el que te susurra al oído que te ama, que tú eres necesario, que tú no fuiste un error, el que te bendice, el que está con tus hijos, el que está con ese familiar que posiblemente tú puedes pensar que está perdido y ya no va a llegar, aquel que está pendiente y presto a tu proceso y tu problema. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el que guardó a Israel, el que hizo que se cayeran las murallas, ese es el que está contigo. El que gracias a su muerte y su resurrección, hoy tenemos el privilegio de respirar, de descansar en saber que Él es quien nos cuida y quien nos cubre. Hoy nosotros estamos de celebración. ¿Qué tal si oramos, Señor, en el nombre de Jesús? Venimos delante de ti, tú estás aquí. Y hoy te honramos por lo fiel y maravilloso que tú eres, Señor. Y hoy te celebramos. Celebramos que la muerte no te pudo detener. Y con eso también celebramos que porque la muerte no te pudo detener a ti, tampoco nos detiene a nosotros. Y que nuestro error no es nuestra última carta, porque te tenemos a ti. Y tú eres el Dios que transforma lo vil y lo menospreciado y el error en gloria y en algo positivo. Y hoy, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, te necesitamos. Continúa obrando en medio nuestro y que tu misericordia y tu gracia sea sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Qué tal si mientras te vas sentando saludas a la persona que está a tu lado y le dices qué bueno que estás aquí? Salúdalo ahí con mucha alegría. Wow. Definitivamente hoy estamos de celebración. Y hoy nuestra celebración no es una celebración normal, sino que hoy nuestra celebración va dirigida al detalle más importante de nuestra fe, que es la resurrección de Cristo, y que gracias a su muerte y a su resurrección nosotros tenemos vida. Hoy millones y millones de creyentes celebramos juntos que su amor sobrepasó nuestros límites y que hoy nosotros tenemos esperanza. Y que un día, a causa de algo que sucedió, que fue la muerte de Jesús, muchas personas perdieron la fe. Pero luego Él levantó la fe y levantó la esperanza a través de su sacrificio y su resurrección. Así que qué bueno tener el privilegio de hoy poder compartir este mensaje. Qué bueno que tú estás celebrando junto a nosotros. ¿Y qué tal si antes de comenzar el mensaje aprovechamos y, como siempre hacemos todos los domingos, celebramos a cada una de las personas que nos visitan por primera vez con un aplauso? Vamos, dáselo fuerte. Yeah. Oye, si tú eres una de esas personas que está aquí hoy por primera vez, bienvenido a Mar Azul. Estamos más que agradecidos de que hoy hayas decidido visitarnos y esperamos que vivas un tiempo sumamente hermoso junto a nosotros en comunidad. Como siempre decimos, esperamos que hayas visitado nuestro Café Azul, ese cafecito, te hayas tomado un cafecito bien rico. Yo pienso que nadie lo hace como ellos. Yo vengo aquí y me disfruto ese café todos los domingos. Para mí es una experiencia bien chévere porque ellos lo hacen con mucho amor. No lo hacen con prisa. Tú sabes que nosotros hacemos el café en nuestra casa con prisa. A menos que te levantes a las 5 de la mañana como Luis, que yo sé que Luis se levanta bien temprano a hacer el café. O no sé si es Ana, o no sé, a lo mejor estoy fallando ahí. Pero lo cierto es que ellos vienen bien tempranito y ponen ese café. Y no solo eso, sino que nos hacen pancito con jamón y queso. No sé si pudiste comerte una cremita, no sé si hay cremita hoy. Pero cada uno de los domingos ellos se vuelcan en amor y en generosidad hacia nosotros y verdaderamente nosotros estamos más que agradecidos. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a cada uno de esos colaboradores?
eh, que nos sirven con tanta y tanta alegría, ¿verdad? Oye, ya comenzando el mensaje que Dios puso para hoy en nuestro corazón, lo cierto es que antes de que llegara nuestro primogénito, nuestro hijo Adrián a nuestra vida, que ya tiene hoy 8 añitos, Chelibel y yo perdimos 2 embarazos. Recuerdo que el primer embarazo que perdimos, nosotros no sabíamos que era bastante normal que un embarazo se perdiera en el primer trimestre. Y rápido que nos enteramos, comenzamos a divulgarlo por todos lados. Estábamos emocionados y ahí estábamos nosotros diciéndoloselo a todo el mundo. En la iglesia que nosotros asistíamos se dijo desde el frente, Chelibel y Gino están preñados, y ahí estábamos nosotros celebrando y se lo decíamos a todo el mundo. Recuerdo que en la segunda cita que tuvimos al ginecólogo recibimos la triste noticia de que el corazoncito de nuestro bebé ya no estaba latiendo. Recuerdo lo fuerte que fue eso y el proceso que vivimos, porque Chelibel se tuvo que someter a un raspe y fue tan fuerte el proceso. Aquella esperanza que nosotros habíamos tenido y aquella alegría porque íbamos a tener un nuevo miembro de la familia, de momento se había disipado. Luego de esto, por segunda vez, volvemos y quedamos embarazados. La Chelibel queda embarazada. Y recuerdo que en esta ocasión, pues ya el proceso fue un poco diferente. Porque ya ese proceso lo recibimos con miedo y lo recibimos con temor y lo recibíamos con muchas dudas y no nos atrevíamos a decírselo a nadie por lo que ya nos había ocurrido. Y aunque estuvimos orando y estábamos tratando de acercarnos a Dios para que ese bebé se diera, lo cierto es que también tuvimos el proceso de que tuvimos una segunda pérdida. Y entonces en medio de este proceso, a Chelibel le dieron unas pastillas y ella tuvo que expulsar el bebé. Y fueron momentos tan y tan dolorosos y tan fuertes para nosotros, porque no solamente estábamos batallando y peleando con la tristeza de que el bebé no se había dado, sino que también habíamos estado peleando y batallando con el proceso de las pastillas, los dolores, y fue todo una crisis y un caos tan y tan fuerte. Recuerdo decirle al Señor luego de esto, no quiero hijos. Si esto es lo que conlleva, estos dolores, estos procesos, porque decíamos, yo creo que Dios no nos quiere dar hijos. Y yo le dije, yo estoy dispuesto a que esto no ocurra. Yo estoy dispuesto a que nosotros no tengamos hijos, porque yo no quiero que mi esposa vuelva a pasar por esta situación. Yo no quiero volver a pasar emocionalmente por un proceso como este. Pero llegó una tercera oportunidad. Y recuerdo que nosotros orábamos y oramos todavía, en ocasiones oramos juntos, ahora tenemos los nenes un poco más difícil, pero orábamos juntos y ahí estaba orando en la esquina de la cama para nosotros acostarnos a dormir y Chelibel estaba orando en la otra esquina de la cama y yo sentí la voz de Dios a mi corazón cuando me decía que le teníamos que pedir un hijo, que Él quería bendecirnos y que lo hiciéramos juntos. Y ahí yo me acerqué a ella arrodillado y le dije, yo siento que Dios nos está diciendo que nosotros oremos porque Él quiere bendecirnos con un hijo. Y ahí oramos, lloramos, depositamos nuestra fe en Él. Y poco tiempo después, Chelibel volvió a quedar embarazada. Lo hermoso de esto fue que 9 meses después nació nuestro primogénito Adrián. Y eso fue una alegría inmensa, se nos dio. Luego, esto fue en la tercera ocasión que lo intentamos, ¿verdad? Y no solo la bendición de Adrián llegó sola, porque 4 años después, en medio de una noche de pasión alocada, porque yo amo a mi esposa y estoy sumamente enamorado de ella. Le gustó esa frase, ¿verdad? Le gustó esa frase. Tuve el privilegio ¿verdad?, de concebir a esos niños hermosos que se llaman Evan y Joy, que son gemelos fraternos y vinieron a bendecir nuestra vida. Grandemente, ellos bendicen grandemente nuestra vida. Entonces la familia está grande ahora y ahora nosotros somos 3 contra 2. Ellos son 3 y nosotros 2 y ahí estamos corriendo tras de ellos, intentándolo y posiblemente tú vives un proceso, ¿verdad?, como este. Entonces lo cierto es que mientras yo recordaba estas experiencias que nosotros tuvimos como familia, yo también pensaba que hay ocasiones en nuestra vida en donde vivimos procesos tan y tan fuertes en donde nosotros podemos, en medio de ellos, perder tanto la esperanza como la fe.
Y yo no sé si posiblemente tú eres una de esas personas que hoy está aquí y tú vienes sin esperanza y sin fe. Y llegaste y dijiste, yo voy a ir allá porque hoy es domingo de resurrección. Pero verdaderamente tu esperanza y tu fe están quebradas. Yo tengo que decirte que esa fue la forma en la cual, cómo se sintieron los discípulos cuando ellos vieron que Jesús había muerto. Eso fue lo mismo que ellos experimentaron. Ellos comenzaron a experimentar desesperanza y comenzaron a experimentar falta de fe porque aquel en quien ellos habían puesto su confianza ahora estaba, ellos lo podían ver en una cruz crucificado en un madero y ya no estaba respirando. La muerte de Jesús los afectó directamente, pero qué hermoso es saber que eso no se quedó ahí. Porque la Biblia nos narra, ¿verdad?, que algo sucedió el tercer día. Y eso que sucedió el tercer día fue que aquel que dijo que iba a resucitar, resucitó. Y hoy, más de 2000 años después, nosotros estamos celebrando esa resurrección. Y yo tengo que decirte algo bien importante. Hoy nosotros no estamos aquí porque Él multiplicó los panes y los peces. Hoy nosotros no estamos aquí porque Él sanó enfermos o porque Él cambió el agua en vino o porque Él caminó sobre las aguas, sino que tú estás hoy aquí porque Él resucitó. Nosotros hoy estamos aquí porque ese que un día dijo que iba a resucitar, resucitó. Y hoy gracias a eso nosotros tenemos vida. Y tenemos vida en abundancia. Su resurrección es la prueba máxima de su amor por cada uno de nosotros. Es por eso que nosotros no podemos andar y caminar en derrota o en tristeza porque hubo alguien. Cada vez que pasa algo en mi vida, que yo me siento sin esperanza y sin fe, yo comienzo a pensar, digo, Gino, que no se me olvide el sacrificio que Jesús hizo por mí en la cruz. Que no se te olvide que ese sacrificio fue el que te dio vida y que te dio vida en abundancia. Y la Biblia nos habla, obviamente, sobre esto. Y podemos leerlo en el libro de Lucas, en el capítulo 24, en los versos del 1 al 8. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento cuando unas personas llegaron a la tumba del maestro? Y tengo que decirte que no fueron caballeros, sino que fueron mujeres al poder, ¿verdad? Honestamente, mira, yo tengo que decirle que mi esposa siempre va al frente. Pero no es porque ella me quiere dejar atrás, es que ella procesa más rápido que yo. Y yo tengo que admitir hoy frente a ustedes que ustedes, muchachas, la tienen. Dense un fuerte aplauso, claro que sí. Ustedes la tienen. Ustedes la tienen y todos sus maridos lo saben. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Todos nosotros como esposos y los hombres lo sabemos, que ustedes la tienen. Y van de frente, van primero que nosotros siempre y piensan más adelante. Y ahí estamos nosotros, cuando nos dicen algo, nosotros no sabemos ni cómo reaccionar porque queremos tenerla nosotros también. Tranquilo. Caballero que estás aquí, tranquilo. Simplemente fluye. Porque Dios se la dio a ella y ellas la tienen. Lucas capítulo 24 nos dice, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Mientras se preguntaban qué habría pasado, estoy leyendo el mismo verso, asustadas, se postraron rostro en tierra, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y esto es bien interesante, familia, porque si nosotros estudiamos la cultura del primer siglo, pudiéramos ver que para aquel tiempo las mujeres no eran consideradas como testigos confiables en un tribunal. Sin embargo, fue a ellas a quien Dios decidió que ellas pudieran enterarse primero de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y esa mañana del domingo, aunque ellas fueron esperando encontrar un cadáver, ellas encontraron que la tumba estaba vacía, ellas encontraron un milagro.
la palabra nos habla de que ellas iban con dolor y no con fe. Así como te ocurre a ti en ocasiones, así como me ocurre a mí en ocasiones, que oramos más con dolor que con fe. Porque estamos viviendo procesos tan y tan difíciles que lo único que nos sale de nuestro corazón es dolor y no necesariamente fe. Pues eso es lo que le estaba pasando a ellas cuando encontraron que la piedra había sido removida. En lugar de muerte nos dice la historia que ellas encontraron vida, y en lugar de silencio nos dice que ellas se encontraron con un ángel, y ese ángel le hizo una pregunta que lo cambió todo. Y la pregunta fue: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y es importante saber que ese ángel en aquel momento no solamente les estaba anunciando la resurrección que Jesús dijo que iba a suceder, sino que aquel ángel, en ese pequeño diálogo que tuvo con ella, lo que estaba haciendo es que le estaba cambiando la perspectiva. Él estaba cambiando la perspectiva relacionado a todo lo que iba a pasar de ahora en adelante. ¿Y a qué yo me refiero con esto? Pues qué tal si juntos tenemos el privilegio y la oportunidad de caminar por estos próximos minutos, por esos últimos 3 días de la vida de Jesús y de la muerte de Jesús, antes de ser resucitado, ¿verdad? Antes de que resucitara. Fíjate que el viernes fue el día en donde murió la esperanza. Ese viernes nos dice la historia que todos los discípulos, incluyendo las mujeres, encontraron la tumba vacía, ¿verdad? Porque ellos habían visto, ¿verdad? Que Jesús le había dicho, ¿verdad? Ellas encontraron la tumba vacía. Aquel líder que ellos habían seguido por años, ¿verdad? Ahora ellos lo estaban viendo en la cruz sin vida, ¿verdad? Y lo que sucedió en aquel momento fue que aunque Jesús le había hablado de esto, lo cierto es que ellos tenían su mente nublada porque ellos no entendían, el dolor había opacado directamente todo aquello que Jesús les había dicho que iba a suceder, ¿verdad? Y a causa de la muerte de Jesús, ellos pensaban que lo habían perdido todo. Ellos pensaban que habían perdido su futuro. Ellos pensaban que habían perdido su líder. Ellos pensaban que habían perdido su fe, porque su maestro había sido sepultado. Y yo creo que todos hemos vivido en algún momento un viernes. Un viernes puede ser ese día en donde algo que es central para cada uno de nosotros muere. Ese viernes para ti puede haber sido ese día que firmaste el divorcio. Ese viernes para ti pudo haber sido ese día que tú perdiste el empleo. O ese viernes para ti pudo haber sido ese día en donde el doctor te miró con compasión y te dijo: hicimos lo que pudimos. O ese viernes pudo haber sido para ti ese día en donde estabas en una cama de hospital junto a una persona que tú amabas, y ese día esa persona que tú estabas yendo a ver dejó de respirar. Ese viernes puede ser para ti el día en donde tu fe se tambaleó por procesos y circunstancias que viviste, y donde tú sentías que tus oraciones lo que hacían era que rebotaban del techo. Ese fue el viernes para cada uno de los discípulos, ese día en donde la esperanza se había muerto, o posiblemente eso era lo que ellos pensaban, que su esperanza se había muerto, ¿verdad? Pero lo que ellos no sabían era que en aquel momento, aunque el viernes parecía el final, Dios no había dicho su última palabra. Y esto es lo que en ocasiones nos ocurre que vemos los problemas tan y tan fuertes en nuestra vida que pensamos que la muerte dio su última estacada. Y pensamos que lo último que va a pasar es eso que nosotros estamos viviendo. Ignoramos que tenemos un Rey de Reyes y Señor de Señores que resucitó al tercer día y que nos da la victoria cuando nosotros nos acercamos a Él. Ese día los discípulos pensaban que ya se había acabado todo. Pero Jesús, aquello que dijo que iba a suceder, fue lo que sucedió. Pero entonces luego de esto, luego del viernes, vino un sábado. Y tengo que decirte que el sábado, aunque a nosotros en algunas ocasiones nos gustaría que el día después de que nosotros vivimos procesos difíciles sea un día claro en donde nosotros podamos ver su esperanza, su misericordia, su gracia sobre nosotros, lo cierto es que ese viernes para los discípulos, ese sábado para los discípulos fue un día igualmente gris. El sábado fue el día del gran silencio, ¿verdad? Para ellos ese día sábado no hubo milagro. Ese día no hubo palabra, ese día no hubo señales del cielo, sino que ese día solamente hubo espera, solamente hubo dudas y solamente hubo duelo, ¿verdad? Y yo no sé si tú has vivido un sábado como ese. El sábado es ese día en donde no entendemos lo que Dios está haciendo, en donde estás viviendo un proceso difícil y tú no sabes por qué está pasando eso y no ves luz al final del túnel. Es ese día precisamente en donde posiblemente te encuentras con esa silla vacía, de que alguien que se sentaba ahí ya no está.
Es ese día en donde posiblemente te levantaste por la mañana y ya no fuiste directamente al trabajo, aunque tú ibas constantemente. Es ese día en donde una vez más tienes que levantarte a ir a visitar a ese familiar enfermo que todavía está en el hospital porque tienes que cuidarlo. Es ese día en donde tú tratas de orar, pero verdaderamente ni siquiera las palabras te salen. Es ese día gris y difícil. Es ese día cuando ya no tienes fuerzas para orar. Es ese día cuando sientes que Dios guarda silencio. En algún momento has orado y has sentido que Dios guarda silencio. En algún momento has orado y has dicho, Señor, es que yo necesito que tú hables a mi vida, yo necesito que tú hagas algo, y posiblemente vienes a la iglesia con el pensamiento de que alguien hable a tu vida y te ponga en la mano y que Dios te hable. O posiblemente llegaste esperando que el mensaje que se predicara tocara directamente a tu corazón y ese día decidimos predicarle otra cosa. Y no necesariamente ese mensaje que tú necesitabas y que tú estabas esperando, tú dijiste, yo voy a pasar corriendo al llamado. Y ese día no hicieron llamado. Es ese día cuando Dios guarda silencio, ¿verdad? Y lo peor del sábado es que tú no sabes cuándo termina. Es como si fuera esa temporada sumamente larga, que tú no sabes cuándo va a terminar, que tú no sabes cuándo va a terminar ese proceso difícil que estás viviendo. Pero qué bueno saber que hay un domingo. Y qué bueno saber que el domingo es el día que lo cambia todo, porque el domingo fue el día que todo cambió. Y esto es hermoso porque cuando Jesús fue crucificado nadie lo vio venir. Nos dice la historia que no hubo fuegos artificiales, no hubo un ángel que se parara sobre el templo con una trompeta, ¿verdad? A sonarla porque el maestro había resucitado, sino que nos dice la historia que hubo una tumba abierta y una pregunta inesperada. Y esa pregunta la hemos repetido en varias ocasiones: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Y lo cierto es que ya no estaba el maestro, pero sí había una piedra removida. Y la piedra, yo tengo que decirte que esa piedra no era para que el maestro saliera, porque el maestro pudo haber salido cruzando la piedra, sino que esa piedra fue removida para que tú y yo hoy supiéramos que unas personas llegaron allí y se dieron cuenta que la tumba estaba vacía. La tumba no fue algo, la piedra removida, Jesús pudo haber hasta explotado la piedra. Pudo haber hecho tantas cosas, haberlo hecho de una forma tan diferente, pero esa piedra removida que produjo que esas mujeres miraran y se asomaran, y luego que los discípulos vinieran corriendo y entraran, precisamente fue removida, y Él propuso que sucediera de esa manera para que tú y yo hoy tuviéramos acceso directo a Él. Que nosotros pudiéramos entrar y pudiéramos ver que nuestros problemas tienen solución, que nuestros procesos tienen esperanza. De que la situación difícil que estás viviendo tiene un domingo. Posiblemente te sientes en el viernes donde algo está muriendo en tu vida. O a lo mejor te sientes en el sábado en donde sientes que el día es gris. Pero tengo que decirte algo, y es que tienes que confiar en que existe un domingo. Y ese domingo es el día en donde lo cambia todo. Mira, yo me preguntaba ayer durante la noche, ¿cómo se ve esta historia en mi vida? ¿Qué proceso yo pude haber vivido que verdaderamente me hizo vivir tanto un viernes como un sábado y luego yo vi el domingo? Yo recuerdo que cuando Adrián nació, nosotros, en medio de toda la felicidad que estábamos viviendo, sabes que te conté que tengo una familia hermosa, pues cuando Adrián nace, de momento posiblemente como a los 3 meses, nosotros nos dábamos cuenta que el nene comenzaba a llorar y se estremecía. Y al cabo del tiempo nos dimos cuenta que lo que sucedía era que él tenía como un dolor en el costado. Recuerdo que era bien fuerte porque de momento nosotros podíamos estar en cualquier lugar y de momento el nene empezaba a llorar. Y hacía ¡ay! Y se retorcía y ¡ay! Y empezaba a llorar. Obviamente un niño de 3 meses, 4, 5, 6 meses, pues no te puede decir qué es lo que le está pasando. Yo recuerdo que nosotros, luego posiblemente del mes que él estaba viviendo eso, porque eran procesos esporádicos, comenzamos a visitar especialistas y hospitales porque veíamos que a nuestro niño le pasaba algo. 3, 4, 5 meses. Recuerdo que este proceso duró posiblemente más de un año. Posiblemente, no, duró más, duró como... Nosotros vivimos esta situación como algunos 4 meses. Perdóname, como algunos 4 años. 3 años y medio. Cuando el nene empezó a hablar, y estoy tratando de ubicar los puntos porque no pensaba contar esta historia.
Aproximadamente como a los 3 años, cuando el nene ya empezó a hablar, todavía él vivía estos procesos. Entonces ya nosotros le preguntábamos, ¿qué te pasa? Y él nos decía, me duele aquí. Pero fue unas situaciones difíciles. Yo recuerdo que le hicieron estudio tras estudio. Recuerdo que una vez le hicieron un estudio donde se tenía que quedar quieto, tenía chupones por todo el cuerpo, MRI, CT scan, de todo. Y nunca salía que era lo que tenía el nene. Inclusive nunca nos enteramos de que verdaderamente era lo que él tenía. Pero recuerdo que ese día, ese proceso para nosotros fue como ese viernes y como ese sábado, en donde sentíamos y teníamos miedo que algo mayor le pasara a él, en donde no teníamos esperanza, en donde por 4 años corridos, 3 años y medio, nuestras oraciones nosotros sentíamos que no eran contestadas. Y yo recuerdo un día que, uno de esos días en donde nosotros estábamos con él y él empezó a tener esos dolores, no me recuerdo dónde estábamos, lo montamos en el carro y mientras lo llevábamos directamente al hospital ya él podía hablar. Y había algo que nosotros hacíamos siempre que él tenía esos dolores, y era que nosotros le decíamos, tranquilo, no te preocupes, tú vas a estar bien, papá Dios te va a sanar. Siempre que pasaba eso, nosotros le decíamos, no te preocupes, papá Dios te va a sanar, tú estás sano ya. Y volviera a tener los dolores y nosotros ahí volvíamos y nos deteníamos y decíamos, Dios te sanó, tú estás sano ya. Nada, a los 5 minutos volvía el dolor y nosotros teníamos que seguir yendo para el hospital, ¿verdad? Para ver qué era lo que tenía. Ahí trataban de establecerlo, pero verdaderamente nunca se enteraron de qué tenía. Pues yo recuerdo que tan pronto él aprendió a hablar, recuerdo que ese día exactamente cuando nosotros íbamos de camino, nosotros vivimos ese domingo y ese fue el día de la resurrección. Y te digo por qué. Porque mientras nosotros íbamos de camino, yo recuerdo que mamá iba guiando y yo estaba atrás con él porque él se retorcía y él empezaba a hacer unos movimientos sumamente fuertes. Y yo recuerdo que en la parte de atrás ya estaba yo tratando de aguantarlo, tratando de que él se mantuviera, ¿verdad? en su car seat. Y él seguía gritando y seguía gritando y seguía gritando. Y yo recuerdo que en medio de una pausa, que el dolor le dio una pausa de algunos 5 minutos, no fui yo el que le dije a él, no te preocupes que tú estás sano, sino que fue él mismo que nos dijo, papá, no te preocupes, papá Dios me sanó. Ya él sabía hablar para ese tiempo. Yo recuerdo que Cheliber y yo empezamos a llorar porque veíamos que él creía que Dios lo había sanado. Yo quiero decirte una cosa, esa fue la última vez que nosotros visitamos el hospital. Y yo decía, wow, ese fue el domingo para Adrián. Ese fue el domingo para nosotros. Ese día en donde llegó la esperanza. Y yo no quiero dejar pasar este tiempo. Nosotros vamos a hacer algo bien hermoso hoy. Es que vamos a compartir la cena. Pero yo no quiero dejar pasar este tiempo. Si tú eres una de esas personas que posiblemente estás viviendo el sábado, el viernes, o estás viviendo el domingo en tu vida, estás viviendo algún proceso difícil que tú creas que va a llegar el domingo. Porque para eso fue que Él murió. Para que tú vivieras un domingo, que es el domingo en donde Él puede resucitar tu vida. Sacarte de ese proceso que estás viviendo, posiblemente de adicción, de tristeza, de depresión. El momento difícil que estás atravesando. Y yo quiero que tú te pongas de pie. Ponte de pie ahí un momentito. Yo no quiero dejar pasar este momento porque posiblemente tú eres una de esas personas que hoy está aquí y necesitas que haya un domingo en su vida. Tú necesitas que haya un domingo en tu vida que levante el proceso que tú estás viviendo hoy. Yo no quiero dejar pasar este momento y yo quiero invitar al equipo de worship porque yo quiero hacer un llamado. Posiblemente tú eres una de esas personas que estás aquí por primera vez y te estás encontrando con un mensaje como este. Y es un mensaje posiblemente de entregar tu vida y tu corazón a Jesús, es un mensaje de reconciliación, es un mensaje de tu poder acercarte a aquel que te amó y acercarte a aquel que murió en una cruz por ti. Yo no sé si aquí hay alguien que hoy llegó en medio de procesos difíciles y llegó viviendo circunstancias difíciles que hoy necesita recibir a Jesús en su corazón. Si tú eres esa persona, yo no te voy a pedir que tú pases al frente, pero sí te voy a pedir que tú levantes tu manita ahí donde tú estás. Si tú hoy necesitas a Jesús, Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Qué tal si tú ahí donde tú estás pones tu manita en el corazón? Si tú hoy quieres recibir a Jesús en tu corazón y dices, Señor, yo tengo procesos que yo necesito atender contigo.
Y que tú eres el único quien puedes trabajar en medio de mis circunstancias y hacer que ocurra un domingo en mi vida en donde todo lo que esté muerto resucite. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Ponte la manita ahí en el corazón y comienza a orar. En el nombre de Jesús yo me presento ante ti. Dile, yo me presento ante ti, entrego mi corazón y mi vida a ti. Díselo. Y te pido, Dios de misericordia, Rey de reyes y Señor de señores, que tú trabajes en medio de mi proceso. Mira esta adicción. Dilo que estás viviendo ahí en tu mente. Susúrralo. Esta adicción, este proceso, este problema de divorcio que estoy teniendo. Este viernes de muerte que estoy viviendo. Este sábado oscuro que estoy viviendo. En el nombre de Jesús lo presento ante ti, Señor. Esta depresión, esta ansiedad que me está atacando. Esta adicción, díselo. Señor, sáname. Hoy entrego mi vida y mi corazón a ti porque tú eres el único que puedes sanarme. Y yo creo, Señor, que tú estás haciendo algo hermoso y grandioso en mi vida y en mi corazón. Y yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo continúe siendo sobre mi vida. No me dejes, dile, no me dejes, Señor. Restáurame, renuévame, purifícame, sáname, levántame, trabaja en medio de mi proceso, Señor. Dile ahí, ya no puedo más y necesito que tú restaures mi vida. Ahí mismo, si recibiste a Jesús en tu corazón, dile, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy entrego mi vida y mi corazón a ti y creo, dile, creo, Señor, que tú vas a hacer algo diferente en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Entonces mira lo que vamos a hacer ahora. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a compartir la cena. Vamos a participar de la comunión. ¿Quiénes pueden participar de la Santa Cena? Todo aquel que haya recibido a Jesús en su corazón. Todo aquel que crea que Jesús es el Hijo de Dios puede participar de la Santa Cena. Y lo que vamos a hacer ahora es que mientras worship canta, ya los muchachos han estado repartiendo y van a seguir repartiendo la cena para entonces luego tener ese espacio hermoso en donde juntos compartamos la comunión. ¿Qué tal si lo hacemos? Amén.